Muy buenas noches, como siempre es un gusto saludarlos. Estamos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Hoy vamos a hablar de un tema que personalmente me toca el corazón, como le ha pasado a muchísimos colombianos. El joven se llama Luis Álvarez Campuzano. Luis es un muchacho que vive en la ciudad de Sincelejo, la capital del departamento de Sucre. Habita más exactamente en el barrio Altos del Rosario, un barrio humilde de esta ciudad de nuestro Caribe colombiano. Luis se convirtió desafortunadamente en noticia en las últimas horas por ser víctima de un hecho de odio, de intolerancia, de violencia absurda y sobre todo de indiferencia de la sociedad. Afortunadamente digo que hoy, después de esa indiferencia, pues su caso ha generado conmoción, porque pues lo hemos conocido, lo hemos contado en los medios de comunicación, porque como el caso de Luis, hay muchos en Colombia. Luis era atacado verbalmente, era objeto de burlas, de matoneo, bullying, como le llaman ahora, por su condición sexual. Un joven gay, un joven homosexual de 17 años, repito, de un humilde barrio de Sincelejo. Tuvo una discusión con uno de esos bárbaros que tanto se burlaban de él, ahí, en la misma cuadra donde vivía. Por reclamarle a uno de esos intolerantes, este muchacho de la misma edad, con unos rasgos absolutamente criminales, lo atacó con un machete y le quitó una mano. Además del problema que sufría, de la persecución de la que era víctima, fue objeto de este salvaje y brutal ataque por parte de este salvaje joven de esa misma localidad. Luis se convirtió en el símbolo de ese país que no queremos ver, un país intolerante, un país que discrimina y un país que ataca a una persona por su condición sexual, porque por eso fue que atacaron a este joven, a Luis Álvarez Campuzano. El tema rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales con el numeral Luis no está solo. La Fundación Sucre Diversa lanzó una colecta, y más que la colecta para recoger dinero, para instalar una prótesis en el brazo de Luis, pues sirvió para llamar la atención sobre un tema, repito, del que hoy nos ocupamos. Por eso hemos invitado a Marcela Sánchez, ella es directora ejecutiva de Colombia Diversa, una de las tal vez más organizaciones más importantes del país, si no la más importante, en luchar en la reivindicación de esos derechos de la población LGBT. Marcela, un gusto saludarla y gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto. ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué han sabido, lo primero, qué han sabido ustedes de Luis? ¿Cómo está hoy? Bueno, Luis está en proceso de recuperación. Obviamente todavía está en un proceso de aceptar la nueva situación que está teniendo. Podríamos decir que todavía está en shock. Le estamos pues proveyendo atención psicológica que la necesita y que pues de la EPS todavía no ha sido posible conseguir la cita y no podíamos esperar a que haya una cita, hay que atenderlo de urgencia. Entonces se le está brindando esta atención psicológica también para que pueda ir superando su trauma, pero también un acompañamiento a la familia como tal, porque esto es un problema que afecta pues no solamente a él individualmente, sino a su familia, pero también incluso al entorno comunitario en el que vive. Esto tiene un impacto, imagínense, tiene un impacto indirecto en todos nosotros y nosotras como sociedad, imagínense en el entorno inmediato de su barrio. Él de todas maneras está esperanzado, está optimista, pero sin duda en estos procesos de cambio en su vida, pues va a haber un shock importante que va a tener que ir asimilando progresivamente. Marcela, ¿usted ha podido hablar con él? Yo no he hablado con Luis. Nosotros acompañamos, digamos, el proceso con la organización Sucre Diversa, que está en directo contacto con él. No queremos abrumar a Luis. Hemos tenido, de hecho, algunas conversaciones con medios de comunicación, quienes han sido unos grandes aliados, como usted mismo, Juan Roberto, decía inicialmente, de muchas de las luchas por la discriminación y la violencia y los derechos que hemos conseguido lesbianas, gays, bisexuales y personas trans en Colombia. Pero también queremos no abrumar a Luis. Luis es un joven de 17
17 años, que está en un momento de crisis, que tiene mucha presión encima, y yo sé que queremos saber qué pasa con Luis, queremos conversar con él, pero a mí me parece importante respetar su proceso, respetar también su condición, no revictimizarlo, respetar su dignidad y de pronto no abrumarlo, entendiendo que queremos ayudarle, pero no abrumarle. Yo creo que es importante también respetar ese propio proceso de él y quizás privilegiar la conversación, por ejemplo, con su mamá, en este caso. Eso es importante y tampoco volverlo un circo, faltaría más. La idea no es esa y tiene Claramente. toda la razón, Marcela. Marcela, ¿qué han sabido del agresor? No sabemos del agresor. Me parece importante también enmarcar esto de manera distinta. Como todos ya sabemos, el agresor también, o si el ofensor también es un adolescente, también es un joven. Eh, Creo que no hay que, si bien cometió un error y cometió un delito, por supuesto, y esto pues ya está reglamentado para el caso de los adolescentes y el proceso penal especial que tienen los adolescentes y las autoridades, el bienestar familiar, que es el encargado de proteger a los menores, pues tendrá que iniciar un proceso, o debe haber iniciado un proceso de restablecimiento de derechos, no solamente para Luis como víctima, sino también para el joven agresor, es decir, porque también es un joven y también tienen que ver las condiciones en las cuales está. Y también quisiera enmarcar esta discusión en si un joven se atreve a coger un machete para agredir a otro por su orientación sexual, no habla solamente de ese joven, habla de lo que como sociedad somos y de lo que como sociedad pensamos frente a las orientaciones sexuales y las identidades de género distintas. Es decir, cuando un joven es capaz de tomar un arma para agredir a una persona por su condición sexual, está representando lo que esa sociedad piensa sobre esas personas. Y él de alguna manera se siente legitimado socialmente para esa conducta. Entonces creo que este caso nos hace, digamos, pensar que no son esos locos ni salvajes que cogen un arma a matar a otro. Realmente esas personas representan unos prejuicios sociales que todos hemos manejado en algún momento de nuestras vidas y que no nos hemos dado cuenta de lo peligrosos que son, porque puede que algunos no se atrevan a tomar el arma, pero fíjense que hay algunos que sí se atreven a ponerlo. Claro. Entonces, estos prejuicios van escalando. Es decir, esto no empezó hace 12 días, el 31 de julio, cuando tomaron un machete, cuando como usted mismo lo decía, esto empezó antes y nadie lo paró. Esto empezó con el chiste, con la burla, con el mariquita, con el ajá, con el loquita, y pensamos que son palabras inofensivas, que todos además y todas las hemos usado y creemos que son inofensivas, pero no entendemos que esto escala. Y alguien no hizo nada para que al final terminaran agrediendo de esa manera a Luis, que además ha tenido una presión psicológica muy fuerte, aguantando solo la presión de lo que ahora se llama ese acoso o ese bullying que permanentemente hacemos. Entonces, como sociedad es muy fácil decir, este loco, este salvaje va y hace eso, cuando nosotros como sociedad no hemos dicho, oiga, eso es incorrecto, y el Estado colombiano debe tener políticas para que esto no pase, Mm. porque Eh, siquiera que no perdió la vida, pero además también tenemos que pensar qué le puede pasar al ofensor. O sea, también está en peligro, por ejemplo, y tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento de estos problemas, entendiendo que se equivocó y cometió un error y cometió un delito, por supuesto, mm, tampoco es mm. innegable. Exacto, sí, pero lo que usted dice es muy cierto, Marcela. Esto más allá de un episodio de baranda, como lo llamamos acá, en términos judiciales y periodísticos, repito, como arrancamos esta conversación, pues deja en evidencia eso. Usted toca el punto clave y es la evidencia de una sociedad indolente, cruel, muchas veces y que patrocina este tipo de actos de discriminación. Tomando como caso esto que le ha ocurrido a este muchacho, a este joven Luis, vamos a lo que ustedes hoy tienen como una radiografía, Marcela, de lo que es esta discriminación de las personas que son perseguidas, matoneadas, atacadas e incluso asesinadas por cuenta de su orientación sexual. No solamente las cifras, Marcela, sino el panorama que ustedes tienen allí en Colombia Diversa, perdón. ¿Qué pinta? ¿Qué radiografía hace? Bueno, las cifras, cuando nosotros deberíamos pensar que cuando alguien es asesinado, y quiero decirles que entre el año 2013 y el año 2019, 710 personas LGBT han perdido la vida en Colombia.
Y nosotros creemos que de esas 700 personas, más o menos 200, 250 han sido debido a su orientación sexual, porque no todas las agresiones contra las personas LGBT son por esa animadversión hacia su orientación sexual. En este país se pierde la vida a veces por unos motivos increíbles. Pero, digamos, más o menos la tercera parte de esos es por esa animadversión contra la orientación sexual y la identidad de género, que nosotros llamamos estos homicidios motivados por el prejuicio, o lo que la gente conoce como el odio, motivados por el odio. Y en este año llevamos más o menos 27 homicidios de personas LGBT, cifras que incluso en el Estado colombiano antes eran invisibles, porque no hay todavía una variable consolidada que permita registrar estos homicidios. Entonces hay datos, digamos, dispersos en varias entidades del Estado que también han hecho esfuerzos por cambiar esto. Consideramos, por ejemplo, ¿qué pasó en el colegio de Luis Fernando? Si hubo, por ejemplo, también episodios de burlas o de discriminación en el colegio, o si de pronto trabajaron, y esto ya fue trabajado en el colegio, porque cuando hubo toda esta discusión sobre los manuales de convivencia y todas estas marchas que hubo en el país, realmente se desvió la discusión de lo importante. Esta discusión no era si queríamos volver homosexuales a los niños y las niñas, porque a mí eso es imposible, nadie vuelve homosexual al otro, sino que era una conversación sobre esto exactamente que le pasó a Luis Fernando. ¿Cómo hacemos para evitar que haya violencia contra adolescentes en el colegio, en las familias, en los entornos comunitarios o barriales? Porque nosotros hicimos una encuesta con estudiantes, imagínense estos porcentajes, más de la mitad, el 67% de los estudiantes, de los encuestados, se sienten inseguros en sus propios colegios. Ahí era donde queríamos poner la discusión. No teníamos que ir a hablar ni siquiera con los adolescentes, las niñas y adolescentes, sino con los profesores, con los docentes, con el personal administrativo, para que tengan herramientas para poder evitar que esto pase. Esta es una conversación que tenemos que tener con el Estado. ¿Qué hace el bienestar familiar? ¿Qué hace el Ministerio de Educación? ¿Qué hace las Secretarías de Educación para prevenir esto? Hay una ley de acoso en Colombia, hay por ley que crear unos comités contra el acoso y la convivencia. ¿Qué están haciendo? Porque esta muestra, como usted decía, hay muchos Luis Fernandos. Hay muchos casos como este que son invisibles. Por fortuna, este salió a la luz, pudimos ayudarlo, vamos a ayudarlo, pero no queremos solamente quedarnos en darle una prótesis que además sea funcional, poderle garantizar oportunidades y restablecimiento de derechos. El colegio tiene que adaptarse a la nueva situación ahora de Luis Fernando cuando vuelvan, o virtualmente hacerle un acompañamiento. Pero es un caso entre miles que quedan invisibles. Ahí es donde tenemos que tener la conversación. Hay una corresponsabilidad entre el Estado, las familias y la sociedad, cada uno de nosotros, por evitar que esto pase. Este caso nos está gritando al oído: ¿usted qué está haciendo para que esto no pase? Usted ve que se burlan de una persona gay en la calle, usted se queda callado. Usted ve que hay padres de familia que chantajean a sus niños y a sus niñas, a sus propios hijos, diciéndoles que si no cambian su orientación sexual, no les van a dar para la universidad, les van a quitar las redes sociales. Ahora en COVID, en plena pandemia, en plena cuarentena, les restringen las redes sociales, que es una forma de comunicación con sus amigos. Muchas veces solamente los amigos saben que ellos son gays y no en su propia familia. Entonces creo que este caso realmente es un grito desesperado por favor, sociedad, hagamos algo, esto es real, esto le quita la vida a la gente, le quita la vida a niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que ahí es donde hay que poner la discusión de Luis Fernando y casi que agradecer esta oportunidad a ver si hacemos algo distinto. Si reaccionamos. Marcela, los datos que entrega, eso es una cascada de información. Hay uno que me llamó poderosamente la atención, usted lo mencionó, que un niño una persona desde niña no la hacen homosexual, como tampoco la convierten a heterosexual, porque me llamó la atención un dato de una encuesta de la Universidad de California sobre personas LGBT en Colombia, que esa fue publicada a comienzos de este año, usted me corrige, y dice una cosa que yo quiero tratar de entender y ayúdenos a los televidentes a entender. Dice que 1 de cada 5 personas encuestadas ha recibido terapia de conversión. ¿Eso qué es? ¿Cómo así? ¿Hay una terapia para que una persona deje de ser homosexual? No. Yo tengo que ser muy clara en que no, la orientación sexual de una persona, sea heterosexual o sea homosexual o bisexual, no se puede cambiar mediante terapia.
Respeto a las personas que por creencias religiosas piensan que esto es posible y esto pues es incontrovertible. Yo no, si alguien cree que puede cambiar su orientación sexual y tiene una experiencia de vida y se sometió a una terapia voluntariamente y es adulta, yo no lo puedo controvertir porque pues son sus creencias, digamos, espirituales y religiosas. Pero desde el punto de vista, digamos, de salud, una persona profesional de la salud, psicóloga o psiquiatra, que someta a una persona a una terapia de conversión de su orientación sexual o su identidad de género, estaría cometiendo, digamos, una falta grave. Sino un delito. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es tortura. O sea, uno no puede someter a una persona. Y claro, yo puedo poner el ejemplo, una cosa es someterla a una conversación a ver si cambia y a una serie de conversaciones, pero aquí hemos llegado incluso a choques eléctricos para cambiar la orientación sexual de una persona. Entonces, no es posible cambiarla, es desde el punto de vista de derechos humanos, repito, tortura, y esto podría ser denunciado. Es decir, si una persona, en el caso de niños, niñas y adolescentes, si lo llevan los padres, yo creo que es todavía también más delicado. Pero es un Estado no puede promover esto, los tiene que combatir, los tiene que vigilar, porque son muchos centros que no tienen vigilancia porque no son centros específicos de salud. Entonces, los centros de salud donde uno va a terapia, psicología, de psiquiatría, de cualquier terapia de acompañamiento psicosocial, pues están registrados y se rigen por unas normas que el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud tiene que vigilar. Pero estos otros centros no son centros que sean vigilados, y de alguna manera están haciendo prácticas pues que se salen digamos del control del Estado y es muy delicado, y yo también quisiera llamar la atención sobre eso. La atención es que le pregunto porque entiendo que hay esos centros donde ponen electroshock, hacen terapias psicológicas, les privan de alimentación, los desnudan, les dan medicamentos psiquiátricos, les suministran inyecciones masivas de testosterona. Es que pensé que esto era ficción. O sea, ¿existen esos sitios? Existen esos sitios, claro, existen esos sitios y existen en varios países del mundo, y obviamente también tienen pues fachadas, pues nadie va a poner un centro donde diga aquí se cura la homosexualidad, pues porque eso sería ilegal, porque la homosexualidad no es nada que, no es una enfermedad, no es un delito, entonces digamos no tendría ninguna forma de hacerlo, digamos, tan transparentemente, entre comillas. Marcela, ¿en Colombia hay? ¿Ustedes tienen información de hemos tenido casos de jóvenes que han denunciado que sí han estado en estos centros, pero pues obviamente tienen mucho miedo de denunciar. Marcela, pues más allá de esto, pues mire, los datos que nos da pues son sobrecogedores y repito, yo creo que haciendo la analogía, que no sé si es la más afortunada, pues deben ser como un electroshock a muchos que nos están viendo en esta sociedad, que debemos cambiar nuestro espíritu, nuestra manera de ver un tema que es tan de la vida de hoy y que merece toda la atención del Estado, pero sobre todo lo más importante de la sociedad y sobre todo de los que somos padres de familia. Yo creo que eso es lo más importante. Tal vez una cosa final, casos como el de Luis, casos como estos, usted dice, debe haber por montones en Colombia. Un joven, una persona que nos esté viendo en este momento, ¿a dónde puede acudir si es objeto, víctima de este tipo de atropellos, de seguimientos, de matoneo o de ataques, como en el caso de Luis? ¿A dónde puede acudir? Porque también vemos que las cifras de impunidad son altísimas. Sí, sí, yo creo que el primer espacio que debería ser de protección sería idealmente la familia, y lo digo idealmente porque a veces es el espacio más peligroso para niños, niñas y adolescentes, tristemente, en muchos temas, desde el abuso sexual hasta este tipo de manipulación y chantaje emocional a las personas LGBT, pero a veces también uno encuentra personas en la familia que pueden ser aliadas. Esto puede sonar muy simple, pero de verdad una persona, nosotros como personas lesbianas, gays, tenemos la experiencia de haber confiado en un familiar, en tener a alguien de confianza en el que yo le pueda decir, me está pasando esto, tengo angustia, y la angustia no es por ser lesbiana, la angustia es porque sé que me van a rechazar. Y sé que tengo que lidiar con esto. Entonces, ojalá encontrar una persona de confianza con la que se pueda hablar. Uno va midiendo las aguas, como se dice. También muchas veces en el colegio hay profesores y profesoras sensibles, hay el orientador, la orientadora del colegio es un espacio también que puede ser importante. Ahora uno se puede encontrar con
personas que son completamente adversas y puede ser, digamos, contraproducente. Es importante también en las comisarías de familia también debería haber personal capacitado para tratar estos temas, pero también nos encontramos que el Estado tiene que hacer un esfuerzo importante en ese sentido. Lo que han encontrado los jóvenes también es mucho apoyo ahora en las redes sociales, que tiene de bueno como tiene de malo, pero tienen, yo creo que con un espacio, digamos, de conversación con pares también es muy importante, que uno sienta que hay otro que es igual a uno y que siente la misma experiencia. Eso también, digamos, llena el corazón y llena de ánimo a las personas, no sentirse solas. Cuando uno se siente gay o lesbiana o trans, siente que es el único en la vida y que está solo, y realmente hay muchas organizaciones también, hay mucha información en internet, hay páginas especializadas en niños, niñas y adolescentes que sienten, que desean distinto, que sienten que tienen una orientación sexual distinta y encuentran información apropiada para su edad. No van a encontrar información como todos estos mitos que nos venden la sociedad. Es información adecuada a su edad, no les van a dar información que no necesitan ni que no pueden procesar. Yo creo que llegando al lugar adecuado, certificado, conocido, seguro, van a encontrar información adecuada, como digo, y ojalá las familias acompañaran este proceso. Yo creo que lo ideal es que las familias acompañaran este proceso y que los padres y madres de familia encontraran herramientas, porque duele, porque no saben cómo manejarlo, porque como socialmente se cree que la homosexualidad y el transgenerismo es algo terrible, entonces están llenos de dudas, llenos de temores, llenos de prejuicios, y es muy importante darle herramientas, es muy importante conversar abiertamente de esto. Hoy fue Luis Fernando, sí. Mañana no sabemos qué, hay hasta suicidios por esta razón. Uno de cada 4 personas han intentado quitarse la vida por rechazo. Esto no debería ocurrir, debe producirnos vergüenza. La homosexualidad no debería producir vergüenza. Lo que debería producir vergüenza es la falta, el rechazo a la homosexualidad. Eso es lo más importante, lo que debe producir vergüenza es la intolerancia y la discriminación. Marcela, un gusto haber conversado contigo en esta charla aquí en Sala de Prensa, y ojalá esto sirva para generar conciencia y tratar de buscar salidas a un tema que, repito, es una dolorosa realidad de nuestra sociedad. Mil gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Roberto. Marcela Sánchez, la directora ejecutiva de Colombia Diversa. El caso de Luis no está solo. Repito, un caso que nos debe a todos ponernos a reflexionar, como decía nuestra invitada, sobre el tema de la igualdad, de los derechos y sobre todo, lo más importante, de la tolerancia.